Imaginen un océano silencioso, una extensión de azul cobalto que se extiende hasta el borde del mundo. Sobre su superficie se mueve una ciudad de acero, un grupo de ataque de portaaviones estadounidense. Es el símbolo supremo del poder de una nación, una fortaleza flotante de 100.000 toneladas, valorada en más de 20.000 millones de dólares, acompañada por una escolta de cruceros y destructores, los guardianes más avanzados del planeta. Durante décadas, este conjunto ha sido el rey indiscutible de los mares, una fuerza tan abrumadora que ningún adversario se atrevería a desafiarla directamente. Su alcance era global, su poder, absoluto. Pero el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy, a cientos de kilómetros de distancia, más allá del horizonte, un nuevo tipo de fortaleza está tomando forma. No es una flota, sino una red, una telaraña de sensores, satélites, aviones sigilosos, buques de guerra y baterías de misiles costeras, todo ello interconectado por la velocidad de la luz. Es una burbuja de negación de área, una fortaleza digital y cinética diseñada con un único propósito: hacer que el rey del océano sea obsoleto. Desde el corazón de esta red se da una orden. No es un ataque torpe y masivo, sino algo mucho más siniestro. De lanzadores terrestres, de las alas de bombarderos y de las celdas verticales de buques de guerra ocultos, un nuevo tipo de depredador es liberado. No es uno ni dos, sino una docena. Son pequeños, sigilosos y viajan rozando las olas para evitar ser detectados. Cada uno es un cazador autónomo, un lobo de acero y silicio. El grupo de ataque del portaaviones detecta la amenaza. Las alarmas suenan. Los sistemas de defensa Aegis, los más sofisticados del mundo, cobran vida, calculando trayectorias de interceptación. Se lanzan misiles interceptores, rayos blancos que se elevan para encontrarse con la manada que se aproxima. Pero los depredadores son inteligentes. No vuelan en línea recta. Se comunican entre sí, alterando sus formaciones, maniobrando para confundir a los defensores. Algunos son interceptados en bolas de fuego distantes, pero otros logran pasar. Las defensas de medio alcance se activan, pero la manada es demasiado numerosa, sus aproximaciones demasiado complejas. Atraviesan la segunda capa. Ahora están dentro del alcance visual, a solo segundos del impacto. Los sistemas Phalanx de último recurso rugen, llenando el aire con un torrente de tungsteno. Destruyen a uno, a otro, pero es inútil. Los lobos han sido programados no para atacar al azar, sino para converger en el premio mayor, el portaaviones. Desde múltiples direcciones, simultáneamente, impactan. Hoy no estamos hablando de un barco ni de un avión. Estamos hablando del arma que hace posible este escenario de pesadilla para unos y de supremacía para otros. Estamos hablando de un misil que no solo vuela, sino que piensa. Un misil que no sigue órdenes, sino que cumple una intención. Esta es la historia del LRASM, el misil antibuque de largo alcance. Un arma que no es solo una evolución, sino una revolución que está reescribiendo las reglas de la guerra naval para el siglo XXI. Para comprender la génesis del LRASM, debemos entender el cambio sísmico en la doctrina militar que lo hizo no solo deseable, sino absolutamente necesario. Durante la Guerra Fría, la guerra naval era un asunto relativamente simétrico. La flota estadounidense se entrenaba para enfrentarse a la flota soviética en un combate en aguas abiertas, un duelo de titanes. Las armas de esa era, como el icónico misil antibuque Harpoon, fueron diseñadas para este tipo de enfrentamiento. El Harpoon era un arma fiable y eficaz. Se lanzaba en la dirección general de una flota enemiga. Se encendía su propio radar en la fase final de su vuelo y se dirigía hacia el primer barco grande que encontraba. Era simple, robusto y en su época mortal. Pero tras la caída de la Unión Soviética, el mundo cambió. Los adversarios potenciales, en particular las potencias emergentes como China, se dieron cuenta de que no podían competir con la Marina de los Estados Unidos de forma simétrica, barco contra barco. Sería un suicidio estratégico. Así que desarrollaron una estrategia diferente, una de guerra asimétrica, diseñada para explotar las vulnerabilidades de la abrumadora fuerza de Estados Unidos. Esta estrategia se conoce como antiacceso, negación de área, o A2AD.
El concepto es simple en su brillantez. En lugar de intentar hundir la flota estadounidense en medio del océano, el objetivo es evitar que esa flota se acerque lo suficiente a sus costas como para ser una amenaza. Se trata de crear una vasta burbuja defensiva, una zona de exclusión que se extiende por cientos o incluso miles de kilómetros desde la costa. Esta burbuja no está hecha de una sola defensa, sino de múltiples capas superpuestas. Incluye satélites de vigilancia que pueden rastrear a los portaaviones estadounidenses desde el momento en que salen de puerto. Incluye misiles balísticos asesinos de portaaviones, como el DF-21D, que pueden atacar a los barcos desde más de 1.500 kilómetros de distancia. Incluye una flota moderna de submarinos silenciosos, aviones de ataque sigilosos y una armada de superficie equipada con misiles de crucero supersónicos. Y lo que es más importante, incluye sofisticados sistemas de guerra electrónica diseñados para cegar los sensores estadounidenses y cortar sus comunicaciones. En este nuevo y letal entorno, el venerable misil Harpoon se convirtió en un dinosaurio. Su alcance de poco más de 100 kilómetros significaba que el barco o avión que lo lanzaba tenía que adentrarse peligrosamente en la burbuja A2AD para poder disparar. Su trayectoria predecible y su firma de radar relativamente grande lo hacían fácil de detectar e interceptar. Y su simple sistema de guía por radar lo hacía extremadamente vulnerable a la interferencia electrónica. La Marina de los Estados Unidos se enfrentó a una crisis existencial. Su principal arma ofensiva, el portaaviones, corría el riesgo de quedar marginada, incapaz de acercarse lo suficiente para proyectar su poder. Necesitaban una nueva clave para abrir la cerradura de la fortaleza A2AD. No necesitaban un misil que fuera simplemente más rápido o que tuviera un mayor alcance. Necesitaban un misil que fuera fundamentalmente más inteligente. Un misil que pudiera sobrevivir por sí solo en el entorno más hostil imaginable. Un misil que pudiera pensar, adaptarse y cazar. De esta necesidad nació la visión del LRASM. La tarea de crear un arma tan revolucionaria no recayó en los contratistas de defensa tradicionales, sino en la incubadora de ideas más audaces del Pentágono, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o DARPA. El mandato de DARPA no es la mejora incremental, es la búsqueda de saltos tecnológicos que cambien el juego. A principios de la década de 2000, DARPA reconoció que el problema de la negación de área no podía resolverse con la fuerza bruta. Lanzar más misiles tontos contra una defensa inteligente y en red era una receta para el fracaso. La solución tenía que ser la autonomía. Se propusieron crear no solo un misil, sino un cazador robótico. El programa que finalmente dio origen al LRASM se centró en una filosofía radicalmente nueva. El misil no sería simplemente un proyectil guiado que vuela a coordenadas preprogramadas. En cambio, se le daría una intención. Se le diría, por ejemplo, ve a esta área del océano, encuentra el buque insignia del enemigo e ignora todo lo demás. La forma en que el misil lograra esa intención dependería de él. Esta fue una desviación monumental de la doctrina de diseño de misiles. Requería que el misil tuviera una conciencia situacional sin precedentes. Debía ser capaz de navegar en un entorno donde el GPS estaba siendo interferido, de distinguir entre un buque de guerra hostil y un petrolero neutral, de identificar las defensas enemigas y trazar una ruta a su alrededor, y de hacer todo esto sin ninguna comunicación con el control de lanzamiento una vez que estuviera en camino. Para lograr esta visión, los ingenieros de DARPA y más tarde de Lockheed Martin, tuvieron que resolver una serie de desafíos tecnológicos increíblemente complejos. El primer desafío fue la supervivencia. Para penetrar en una burbuja A2AD, el misil tenía que ser un fantasma. Esto condujo a un diseño de fuselaje basado en el misil de crucero furtivo JSSM-R, del que se deriva el LRASM. Su forma angular, sus materiales compuestos que absorben el radar y una entrada de aire oculta le dan una sección transversal de radar extremadamente pequeña. Desde el frente, para un radar enemigo, es del tamaño de una pelota de golf. Es un espectro que se desliza a través de las redes de sensores del enemigo.
El segundo desafío fue la navegación. En un campo de batalla moderno, el GPS es el primer objetivo de la guerra electrónica. Un misil que depende únicamente del GPS es un misil inútil. Por lo tanto, el LRASM fue equipado con un sistema de navegación multimodo. Tiene un receptor GPS resistente a las interferencias, pero también tiene un sistema de navegación inercial que rastrea su propio movimiento y un radar altímetro que le permite abrazar el terreno o la superficie del mar. Pero su verdadera genialidad reside en su sensor de radiofrecuencia pasivo. Esencialmente, el LRASM tiene oídos. Puede escuchar las emisiones de radar de los barcos enemigos, usándolas para triangular su posición y construir un mapa electrónico del campo de batalla sin emitir ninguna señal propia que pudiera delatar su posición. El desafío final, y el más importante, fue el cerebro. El software de a bordo que le da al misil su autonomía. Este no es un simple piloto automático. Es un sistema de inteligencia artificial rudimentario que fusiona los datos de todos sus sensores, los compara con una biblioteca de inteligencia precargada y toma decisiones tácticas en tiempo real. Este cerebro es lo que transforma al LRASM de un simple proyectil a un verdadero depredador. Es la culminación de la visión de DARPA, un arma que no solo se dispara, sino que se libera. Para apreciar verdaderamente la naturaleza revolucionaria del LRASM, debemos seguirlo en una misión hipotética, un viaje a través del corazón de las defensas enemigas. La misión comienza no en el misil, sino en la mente de un planificador humano. Utilizando los últimos datos de inteligencia, el planificador define la intención de la misión. El objetivo, un crucero enemigo de alto valor, se encuentra en algún lugar dentro de una caja de búsqueda de 100 por 100 kilómetros. Se carga en el LRASM un paquete de datos que incluye las firmas de radar e infrarrojas conocidas del objetivo, las ubicaciones de las defensas enemigas conocidas y las reglas de enfrentamiento. El lanzamiento puede ocurrir desde cientos de kilómetros de distancia, muy lejos del alcance de la burbuja A2AD. Puede ser disparado desde las celdas del sistema de lanzamiento vertical de un destructor de la Armada, o puede ser soltado desde la bahía de bombas de un bombardero B-1B de la Fuerza Aérea. En el momento en que el motor del misil se enciende, comienza su transformación. Durante la primera parte de su vuelo, el LRASM se comporta como un misil de crucero convencional. Vuela a una altitud media a lo largo de una serie de puntos de ruta preprogramados, diseñados para mantenerlo fuera del alcance de los radares de detección temprana del enemigo. Está conservando energía, volando de manera eficiente, un viajero silencioso en un viaje de larga distancia. Pero a medida que se acerca al área objetivo, su personalidad cambia. Desciende a una altitud de rozar las olas, usando su radar altímetro para volar a solo unos metros sobre la superficie del mar, ocultándose en el desorden del radar. Y, lo más importante, su cerebro autónomo toma el control. En este punto, el misil está solo. Corta deliberadamente las comunicaciones con el mundo exterior. No puede ser rastreado, no puede ser interferido y no puede ser desviado de su misión. Comienza la caza. Su sensor de radiofrecuencia pasivo se activa, escuchando. Detecta las emisiones de radar de la flota enemiga. No solo las detecta, las analiza. Compara las frecuencias y los patrones de pulso con su biblioteca de a bordo, identificando los radares de búsqueda, los radares de control de fuego y los radares de navegación. Comienza a construir un mapa electrónico del campo de batalla, identificando qué barcos son buques de guerra y cuáles son probablemente buques comerciales. Al mismo tiempo, su software de planificación de ruta comienza a trabajar. Basándose en la ubicación de las amenazas que ha identificado, traza un curso de penetración a través de las defensas de la flota. No es una línea recta. Es un camino tortuoso, diseñado para explotar los huecos en la cobertura del radar, para acercarse a los objetivos desde sus ángulos más ciegos. Luego, en el momento que su software considera óptimo, el LRASM enciende su propio radar de imágenes de alta resolución. Pero no lo deja encendido por mucho tiempo, lo que lo convertiría en un faro para el enemigo. Lo enciende en ráfagas cortas y controladas,
tomando instantáneas de la formación de barcos que tiene delante. El procesador de a bordo analiza estas imágenes. Utilizando algoritmos de reconocimiento de objetivos, compara las formas de los barcos con su base de datos. Ignora a los destructores y las fragatas. Está buscando una firma específica, la superestructura única del crucero que se le ordenó cazar. Y entonces lo encuentra. Ha identificado positivamente su presa. La fase final ha comenzado. Con su objetivo adquirido, el RASM realiza una última maniobra evasiva, un pop-up o un giro brusco para confundir a los sistemas de defensa de punto del objetivo. Luego se lanza en su picado terminal, una flecha sigilosa que se dirige hacia el corazón del barco enemigo. El impacto es devastador. Su ojiva penetrante de 1000 libras está diseñada para perforar el casco de un buque de guerra y detonar en su interior, maximizando el daño. La misión ha terminado. El cazador robótico ha cumplido su intención. Ha navegado cientos de kilómetros de forma autónoma. Ha penetrado en una de las defensas más formidables de la Tierra. Ha identificado su propio objetivo y lo ha destruido. Todo sin una sola orden humana desde el momento de su lanzamiento. Esto es lo que hace que el LRASM sea un cambio de juego. El verdadero poder del LRASM, sin embargo, no reside en la capacidad de un solo misil, por muy inteligente que sea. Reside en la capacidad de múltiples misiles para trabajar juntos, para pensar como una manada. Este concepto, conocido como tácticas de enjambre o autonomía colaborativa, es la pesadilla definitiva para cualquier defensor. Es la materialización de la amenaza que describimos al principio. Cuando se lanza una salva del RASM, no actúan como individuos. Utilizando un enlace de datos seguro y resistente a las interferencias, forman una red ad hoc en pleno vuelo. Se convierten en un equipo. Comparten información, coordinan sus acciones y colaboran para resolver el problema de cómo derrotar a la flota enemiga. Imaginen el escenario. 4 LRASM son lanzados desde un bombardero B-1B. Entran en su fase de caza autónoma. El misil 1, en el flanco norte del enjambre, enciende su radar y detecta la flota enemiga. No guarda esa información para sí mismo. La transmite a los otros 3 misiles, dándoles una imagen actualizada del campo de batalla, sin que ellos tengan que encender sus propios radares y arriesgarse a ser detectados. Ahora todos los miembros de la manada saben dónde está el enemigo. El misil 2, utilizando la información proporcionada por el misil 1, detecta una brecha en la cobertura del radar defensivo. Comparte esta información, y el enjambre ajusta colectivamente sus rutas de aproximación para explotar esta debilidad. El misil 3 identifica positivamente el objetivo de alta prioridad, el crucero insignia. Comunica esta identificación al resto de la manada. En este punto, el enjambre toma una decisión colectiva. En lugar de que todos los misiles se dirijan al mismo objetivo, lo que sería un desperdicio de recursos, se asignan los objetivos. Los misiles 1, 2 y 3 son asignados para atacar al crucero, pero desde diferentes direcciones para saturar sus defensas. El misil 1 atacará desde el norte, el 2 desde el oeste, y el 3 realizará una maniobra de flanqueo para atacar desde el sur. Mientras tanto, el misil 4 es reasignado en pleno vuelo. Su nuevo objetivo es un destructor que protege al crucero, uno cuyas defensas de misiles podrían amenazar el ataque principal. Su misión es suprimir esa amenaza, actuando como un bloqueador para que sus compañeros de equipo puedan llegar al objetivo principal. Este nivel de autonomía colaborativa es revolucionario. Transforma un ataque con misiles de una simple ecuación balística a un complejo problema táctico para el defensor. La flota enemiga no se enfrenta a una serie de amenazas predecibles y aisladas. Se enfrenta a un adversario inteligente y coordinado que se adapta a sus movimientos en tiempo real. No hay un único misil al que apuntar, no hay un único patrón que predecir. Es un ataque multidimensional y sincronizado, diseñado para abrumar los sensores, saturar los sistemas de armas y sembrar la confusión. Es la diferencia entre enfrentarse a 4 soldados individuales y enfrentarse a un escuadrón de fuerzas especiales perfectamente entrenado. El enjambre del RASM no solo penetra las defensas, las desmantela.
es la manifestación definitiva de la guerra en red. Un arma que no solo posee inteligencia artificial, sino una inteligencia colectiva emergente. Esta capacidad es lo que realmente convierte al LRASM en el arma definitoria de una nueva era de la guerra naval. Detrás de la asombrosa tecnología del LRASM, detrás del fuselaje sigiloso y las líneas de código, se encuentra el elemento más crucial de todos: el ingenio humano. Esta arma no es el producto de una máquina que se diseña a sí misma. Es la culminación de décadas de dedicación, brillantez y perseverancia por parte de un ejército de hombres y mujeres anónimos. Los ingenieros, científicos, programadores y técnicos que soñaron con un cazador robótico y lo trajeron al mundo real. Son los visionarios de DARPA que hace más de una década se atrevieron a hacer la pregunta: ¿y si un misil pudiera pensar? Ellos sentaron las bases filosóficas, desafiando a la industria a ir más allá de los límites de la tecnología existente. Son los ingenieros aeroespaciales de Lockheed Martin que pasaron incontables horas en túneles de viento y frente a pantallas de ordenador, esculpiendo una forma que pudiera ser casi invisible al radar. Cada curva, cada ángulo, cada junta en el fuselaje del LRASM es el resultado de miles de horas de simulación y análisis, una búsqueda obsesiva de la invisibilidad. Son los ingenieros de software, los verdaderos arquitectos del alma del misil. Son ellos quienes escribieron los millones de líneas de código que componen su cerebro autónomo. Pasaron años desarrollando los algoritmos de reconocimiento de objetivos que permiten al misil distinguir un buque de guerra de un carguero, y los algoritmos de planificación de ruta que le permiten navegar por un laberinto de amenazas. Su trabajo es una forma de arte digital, una danza de lógica y datos que dota a una máquina inanimada de la capacidad de tomar decisiones de vida o muerte. Son los técnicos en las salas limpias de las fábricas que ensamblan estos complejos sistemas con una precisión quirúrgica. Cada microchip debe ser colocado perfectamente. Cada arnés de cableado debe ser asegurado. Entienden que la fiabilidad es primordial. Un solo componente defectuoso, una sola conexión suelta, y todo el sistema de miles de millones de dólares podría fallar en el momento crítico. La calidad de su trabajo es la base sobre la que se construye la confianza en el arma. Y son los equipos de prueba, los hombres y mujeres que llevan los prototipos al límite en los campos de pruebas del desierto y sobre los océanos. Son ellos quienes lanzan los misiles desde los bombarderos, quienes monitorizan sus vuelos y analizan los datos de cada prueba, buscando fallos y áreas de mejora. Su trabajo es una búsqueda incesante de la perfección, un ciclo de pruebas, fracasos y éxitos que refina gradualmente el arma hasta que está lista para el combate. Este colectivo humano, esta vasta red de inteligencia y habilidad, es el verdadero motor detrás del LRASM. No son soldados en el frente, pero su campo de batalla es el de la física, las matemáticas y la informática. Su trabajo no es menos crítico para la defensa de una nación. Han creado una máquina que puede operar en los límites de la tecnología, un testimonio del poder de la colaboración humana y la búsqueda incansable de la innovación. El LRASM no es simplemente una hazaña de la ingeniería. Es un monumento al potencial ilimitado de la mente humana cuando se enfoca en resolver los problemas más difíciles. La introducción de una tecnología tan disruptiva como el LRASM no ocurre en el vacío. Su existencia envía ondas de choque a través de la doctrina militar, la estrategia naval y el equilibrio global de poder. No es simplemente una nueva herramienta en la caja de herramientas, es una herramienta que cambia la forma en que se construye toda la caja de herramientas. Su impacto más inmediato y profundo se encuentra en el concepto de letalidad distribuida. Durante décadas, el poder ofensivo de la Marina de los Estados Unidos se ha concentrado en sus portaaviones. Estos superportaaviones son increíblemente poderosos, pero también son objetivos grandes, caros y, como hemos visto, cada vez más vulnerables. La estrategia de letalidad distribuida busca resolver este problema distribuyendo el poder ofensivo de la flota a través de un mayor número de plataformas. La idea es simple: hacer que cada barco en la flota sea más peligroso. El LRASM
es el habilitador clave de esta estrategia. Con su largo alcance y su capacidad de lanzamiento, desde una variedad de plataformas, incluyendo los sistemas de lanzamiento vertical, BLS, presentes en casi todos los destructores y cruceros de la Armada, el LRASM transforma a cada escolta en un formidable cazador de barcos. Un destructor de la clase Arleigh Burke, que antes se consideraba principalmente una plataforma de defensa aérea, ahora puede amenazar a una flota enemiga desde más de 500 kilómetros de distancia. Una fragata más pequeña, o incluso un buque de combate litoral, puede convertirse en un jugador ofensivo significativo. Esto cambia fundamentalmente la ecuación para un adversario. Ya no tienen un único objetivo de alto valor al que apuntar. Ahora, cada barco en el grupo de batalla estadounidense es una amenaza potencial, capaz de lanzar una salva de misiles sigilosos e inteligentes. La flota se vuelve más resistente, más flexible y mucho más difícil de neutralizar. Es como la diferencia entre un solo caballero con una espada poderosa y un enjambre de avispas. Este cambio tiene enormes implicaciones estratégicas. Permite a la Marina operar de formas nuevas y más audaces. Los barcos pueden dispersarse en áreas más amplias, creando una red de sensores y tiradores que es mucho más difícil de rastrear y atacar. Pueden llevar a cabo ataques sorpresa desde direcciones inesperadas, utilizando plataformas que el enemigo podría subestimar. A nivel geopolítico, el LRASM es una respuesta directa y contundente a las estrategias A2AD. Es la clave de Estados Unidos para patear la puerta de estas burbujas defensivas. Su existencia envía un mensaje claro a los competidores estratégicos. Sus inversiones masivas en defensas costeras no han hecho que sus flotas de superficie sean invulnerables. Estados Unidos todavía tiene la capacidad de alcanzar y destruir sus activos navales más valiosos, incluso en sus propios patios traseros. Esta capacidad es una poderosa herramienta de disuasión. Ayuda a mantener la estabilidad al asegurar a los aliados que Estados Unidos puede acudir en su ayuda y al disuadir a los adversarios de emprender acciones agresivas. El LRASM no es, por tanto, solo un arma para ganar guerras. Es un arma diseñada para prevenirlas. Al cambiar el equilibrio de poder, al negar a un agresor potencial la confianza en sus defensas, el LRASM contribuye a mantener el frágil equilibrio que sustenta la paz y la seguridad en los océanos del mundo. Es un cambio de juego, no solo en la tecnología de misiles, sino en el gran juego de la estrategia global. La aparición de armas como el LRASM, con su sofisticada capacidad de toma de decisiones autónoma, nos empuja hacia una nueva y compleja frontera ética. La idea de una máquina que puede cazar y destruir un objetivo sin la intervención humana en tiempo real evoca inevitablemente imágenes de ciencia ficción distópica, de Terminators y campos de batalla controlados por inteligencias artificiales sin conciencia. Es crucial, por tanto, examinar dónde se traza la línea y cómo se mantiene el control humano en esta nueva era de la guerra. En el caso del LRASM, es importante entender la distinción entre un arma automática y un arma autónoma. Un sistema automático, como el Phalanx CIWS, ejecuta una serie de acciones preprogramadas en respuesta a un estímulo específico. Detecta un misil entrante y dispara. No toma decisiones. Un sistema autónomo como el LRASM, por otro lado, puede percibir su entorno, orientarse, tomar decisiones y actuar para alcanzar un objetivo general. Tiene un grado de libertad cognitiva. Sin embargo, esta autonomía no es ilimitada. El control humano sigue siendo fundamental, aunque se ejerce en una fase anterior del proceso. Los seres humanos son quienes programan la misión del LRASM. Son los planificadores de inteligencia y los oficiales de armas quienes definen la intención del misil. Ellos establecen los límites geográficos de su área de caza. Ellos cargan la biblioteca de objetivos, definiendo qué constituye un objetivo legítimo y qué no. Y lo que es más importante, ellos definen las reglas de enfrentamiento, ROE, que el misil debe seguir. Por ejemplo, se le puede prohibir atacar cualquier buque que se identifique como un hospital o un barco neutral. La decisión de lanzar el 1900 Steam arma, el acto final de liberar a este cazador robótico, también la toma un ser humano.
Una vez lanzado, el misil opera de forma autónoma, pero dentro de los estrictos límites y restricciones que le han sido impuestos. El argumento a favor de este tipo de autonomía limitada se basa en la necesidad. La velocidad y la complejidad de la guerra moderna han superado la capacidad de los humanos para gestionar cada decisión en tiempo real. En un entorno A2AD, donde las comunicaciones pueden ser interferidas y las defensas enemigas son densas, un misil que requiere una guía constante desde una plataforma de lanzamiento es un misil vulnerable. La autonomía es una herramienta de supervivencia, una forma de asegurar que el arma pueda cumplir su misión en las condiciones más hostiles. No obstante, el desarrollo de estas tecnologías nos obliga a tener conversaciones difíciles sobre el futuro. ¿Qué sucede cuando estos sistemas se vuelven aún más inteligentes? ¿Qué pasa si un enjambre de misiles, a través del aprendizaje automático, desarrolla tácticas que sus creadores humanos no previeron? ¿Cómo nos aseguramos de que estos sistemas sigan siendo fiables y predecibles, incluso cuando se enfrentan a situaciones inesperadas? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas sencillas. Requieren un diálogo continuo entre tecnólogos, estrategas militares, especialistas en ética y responsables políticos. El LRASM no es el fin de esta conversación, es el principio. Es una de las primeras armas operativas que nos obliga a enfrentarnos a las profundas implicaciones de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Representa un paso calculado y cuidadosamente controlado hacia un nuevo paradigma, uno en el que la asociación entre el hombre y la máquina se redefine. El desafío para las generaciones futuras será asegurar que, a medida que estas máquinas se vuelven más inteligentes, nunca perdamos de vista el control humano y la responsabilidad moral que debe guiar el uso de un poder tan inmenso. El LRASM, en su forma actual, es una tecnología de vanguardia, pero en el implacable mundo del desarrollo de armas, lo que hoy es vanguardia, mañana es el estándar y pasado mañana, obsoleto. El propio éxito del LRASM garantiza que los adversarios ya estén trabajando febrilmente en contramedidas. Nuevos sistemas de radar que puedan detectar objetivos de baja observabilidad, nuevas técnicas de interferencia para cegar sus sensores y nuevas defensas de energía dirigida para derribarlos del cielo. Por lo tanto, el viaje tecnológico no termina con el LRASM, simplemente abre un nuevo capítulo. La tecnología central del LRASM, su cerebro autónomo, servirá como base para una nueva generación de armas inteligentes. La siguiente frontera lógica es la velocidad. Los misiles de crucero subsónicos como el LRASM, por muy sigilosos que sean, todavía tardan un tiempo considerable en alcanzar sus objetivos, lo que le da al defensor tiempo para reaccionar. El futuro pertenece a las armas hipersónicas, misiles que viajan a más de 5 veces la velocidad del sonido. Un misil hipersónico puede cruzar la misma distancia que un LRASM en una fracción del tiempo, haciendo que las defensas actuales sean casi inútiles. El desafío para los ingenieros es combinar la velocidad de un arma hipersónica con la inteligencia de un LRASM. Crear un cerebro que pueda procesar información y tomar decisiones mientras viaja a Mach 5 o más es una tarea de una complejidad asombrosa. Los sensores deben poder soportar el calor extremo generado por la fricción del aire, y los algoritmos deben poder reaccionar en microsegundos. El desarrollo de estas armas ya está en marcha, y representarán el siguiente gran salto en la tecnología de misiles. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático también jugarán un papel cada vez más importante. Los futuros enjambres de misiles no solo ejecutarán tácticas preprogramadas, sino que aprenderán del campo de batalla en tiempo real. Podrán analizar la respuesta de un enemigo a un ataque, identificar sus debilidades y adaptar su plan de ataque sobre la marcha. Podrían, por ejemplo, sacrificar un misil para hacer que un barco revele la ubicación de su radar de control de fuego, y luego el resto del enjambre usaría esa información para atacar al radar antes de atacar al propio barco. La integración en red también se profundizará. El enjambre de misiles no será una red aislada. Estará conectado a una red de combate más amplia, la nube de combate, que incluye satélites, drones de vigilancia, cazas de quinta generación e incluso soldados en tierra.
Un dron sigiloso podría detectar una flota enemiga, pasar esa información a la nube y un enjambre del RASM, lanzado desde un submarino a cientos de kilómetros de distancia, podría usar esos datos para un ataque de precisión, todo sin que ningún humano esté directamente en el bucle de puntería en tiempo real. Esta visión de una guerra futura, altamente automatizada y en red, puede parecer de ciencia ficción, pero es la dirección hacia la que se dirige la tecnología militar. El LRASM no es el arma definitiva, sino un precursor, un pionero que nos ha dado el primer vistazo a este nuevo y valiente mundo. Su legado no será solo el de un misil exitoso, sino el de haber sido el catalizador que impulsó a las Fuerzas Armadas a abrazar plenamente la era de la autonomía inteligente, cambiando para siempre la cara de la guerra y la naturaleza del poder. La historia del LRASM es, en última instancia, una narrativa sobre la previsión. Es un testimonio de la capacidad de una nación para mirar hacia el horizonte, identificar una amenaza futura y tomar las medidas audaces y necesarias para contrarrestarla antes de que se materialice por completo. En un mundo donde muchas instituciones reaccionan a las crisis, el desarrollo del LRASM fue un acto de anticipación estratégica. Reconoció que el dominio militar no es un derecho de nacimiento, sino un estado que debe ser constantemente ganado y reafirmado a través de la innovación incesante. Este misil es más que una simple pieza de hardware. Es la encarnación física de una idea. La idea de que la inteligencia puede superar a la fuerza bruta, que la astucia puede derrotar a la masa. En el tablero de ajedrez de la guerra naval, donde los portaaviones son los reyes y los cruceros las reinas, el LRASM es como un asesino silencioso, una pieza que puede moverse de formas inesperadas para amenazar al jugador más poderoso. Su valor no reside en su poder explosivo, sino en la incertidumbre que crea en la mente de un adversario. La mera posibilidad de que un enjambre de cazadores robóticos e invisibles pueda estar acechando más allá del horizonte es suficiente para disuadir la agresión. Es un arma de disuasión no a través de la amenaza de una aniquilación masiva, sino a través de la promesa de una derrota precisa y negable. El LRASM representa un cambio fundamental en la naturaleza de la munición. Durante siglos, los proyectiles fueron objetos pasivos, guiados a sus objetivos por la habilidad del artillero o por simples mecanismos. El LRASM pertenece a una nueva clase de armas que son participantes activos en la batalla. Son socios del combatiente humano, no meras herramientas. Esta asociación entre el hombre y la máquina inteligente es el sello distintivo del campo de batalla del siglo XXI. Al concluir nuestro examen de esta notable pieza de tecnología, nos quedamos con una sensación de asombro. Asombro por la complejidad de su diseño, por la brillantez de su software y por el poder devastador que puede desatar. Pero también asombro por la capacidad humana para la creación, por nuestra habilidad para imaginar soluciones a problemas que parecen insuperables. El LRASM es un recordatorio de que los límites de la tecnología son, en última instancia, los límites de nuestra propia imaginación. Mientras haya mentes audaces dispuestas a preguntar ¿y si?, la búsqueda de la próxima ventaja revolucionaria continuará. Y en esa búsqueda incesante, en ese ciclo de innovación y adaptación, es donde reside la verdadera seguridad de una nación. El misil en sí mismo puede ser una maravilla de la ingeniería, pero el verdadero poder reside en el ecosistema de ingenio humano que lo creó. Un ecosistema que ya está trabajando en el arma que algún día hará que el propio LRASM parezca obsoleto. Así es el implacable y fascinante progreso de la tecnología humana. Al final, la historia del misil antibuque de largo alcance trasciende su función como instrumento de guerra. Se convierte en una parábola sobre el poder de la innovación y la importancia de pensar varios movimientos por delante. En el gran teatro de la historia humana, el progreso a menudo ha sido impulsado por la necesidad de superar desafíos aparentemente insuperables. La carrera por desarrollar el LRASM es un ejemplo moderno de este antiguo impulso. Frente a una fortaleza defensiva emergente que amenazaba con redefinir el poder naval, la respuesta no fue construir muros más altos o cañones más grandes. La respuesta fue crear una llave más inteligente,
Esta lección tiene una resonancia que va mucho más allá del ámbito militar. Nos enseña que, en cualquier campo competitivo, ya sea en los negocios, la ciencia o la geopolítica, aquellos que se aferran a las estrategias del pasado están destinados a ser superados por aquellos que pueden imaginar y crear las herramientas del futuro. El LRASM no ganó el juego existente, cambió las reglas del juego por completo. Es un símbolo de la disrupción, una prueba de que una sola innovación radical puede hacer irrelevantes años de inversión en defensas convencionales. Su legado también es un poderoso recordatorio del activo más importante de una nación, su capital intelectual. El acero puede ser comprado, los barcos pueden ser construidos, pero la capacidad de concebir, diseñar y construir un sistema tan complejo como el LRASM reside en la educación, la creatividad y la habilidad de su gente. Son los científicos, ingenieros y técnicos que trabajan en la vanguardia del conocimiento, quienes forjan las verdaderas herramientas del poder nacional. El misil en sí, por muy avanzado que sea, es simplemente la manifestación física de su brillantez colectiva. Por lo tanto, cuando vemos la imagen de un LRASM, no deberíamos ver simplemente un arma. Deberíamos ver un testimonio del poder del pensamiento a largo plazo. Deberíamos ver la culminación de un ecosistema de innovación que conecta los laboratorios de investigación del gobierno, la industria privada y el mundo académico. Y deberíamos ver un símbolo de la determinación de mantener una ventaja, no por el bien de la agresión, sino por el bien de la disuasión y la estabilidad. En un mundo cada vez más complejo e incierto, la capacidad de anticipar y adaptarse es la moneda definitiva del poder. El LRASM es una poderosa encarnación de esa moneda, un cazador silencioso que no solo patrulla los océanos, sino que también sirve como un guardián del futuro, asegurando que la capacidad de navegar y operar libremente en los bienes comunes globales no sea dictada por las fortalezas de otros, sino asegurada por el ingenio propio. La narrativa de la tecnología militar a menudo se centra en la destrucción, pero la historia del LRASM es, en última instancia, constructiva. Es la historia de la construcción de una capacidad, la construcción de una disuasión y, en última instancia, la construcción de una paz más segura a través de la fuerza tecnológica. Es el sonido del futuro, no en el estruendo de una explosión, sino en el zumbido silencioso de un misil que piensa por sí mismo, patrullando el horizonte, siempre vigilante.